consistentemente y no así de manera aislada en un proceso muy accidentado que enderezó Javier Aguirre, que enderezaron sus jugadores. Ojalá que ningún directivo se atreva a colocarse una medalla que no merece. México, mexicana, el marcador puede ser circunstancial y sí, suena un poco a cliché esto de que siempre estamos cerca y siempre son las derrotas honrosas, pero no, esta vez no se jugó como siempre, aunque se haya perdido como siempre. Es una selección mexicana que la realidad hay que reconocerla y que ya es por lo menos, hay que ver lo que haga España, pero es 9º lugar de esta Copa del Mundo, con diferentes circunstancias en la fase de grupos y luego llegando evidentemente ya con un peso completo a competirle, a pelearle de tú a tú, pero finalmente los pequeños detalles hacen la diferencia como siempre. Ricardo Peláez, Roberto Gómez Junco, José Ramón Fernández, Tuca Ferretti, Ricardo. Tenemos una baja. ¿Cómo estás? Mario Carrillo ya no puede salir aquí porque se fue a festejar a la embajada británica. Ahorita bien. No, por favor, no. Ricardo, ¿cómo te quedas? Pues la verdad es que traigo el corazón todavía a 1000 por hora. Bájale, Ricardo, bájale. No, la verdad es que sí. ¿Qué te puedo decir? Creo que el equipo hace un gran partido en intensidad, en determinación, en concentración. Después ellos que tienen esa capacidad de elaborar y ¡pum! Te meten un sablazo para el frente y nos toman mal parados. La única jugada que tuvo este muchacho Saca para meter un centro, el único mal cierre de Jorge Sánchez, es difícil, ¿no? Yo paso del... Y si sí, paso al así sí. Jugando así, vamos a avanzar. Jugando con esa determinación, con esa concentración, con esas ganas, con ese progreso que fue teniendo partido a partido el equipo mexicano. Nos quedamos ante una potencia, sí es cierto, pero creo que es un gran partido. Para mí el mejor partido del Mundial para mí. Que también hay que decirlo, Roberto, muy bien la estrategia de Inglaterra. Bueno, algunos jugadores increíblemente resistentes al tema de la altitud y luego terminan arrinconados, pero terminan corriendo, termina Bellingham cumpliendo el trámite del partido, ya no Kane. La verdad, admirable también lo de Inglaterra, ¿no? Reconociendo al vencedor que repito, pega en los momentos punta de un partido. Así es, buenas noches. Partidazo para mí hasta el 3-2, hasta el gol de penal de Raúl Alonso Jiménez, como siempre, impecablemente ejecutado. Ya el último tramo fue dramático, pero muy mal jugado, ¿no? Con el equipo mexicano completo dueño de la pelota, pero sin saber qué hacer con ella, precipitados, equivocados en las decisiones que tomaron en esa zona. Entró Memo Martínez, no sé si tocó la pelota. Ahí está Memo Martínez, porque en el juego aéreo, ¿qué balón le pusieron a modo? Ninguno. Bueno, muy mal cierre, pero hasta el gol de Raúl Alonso Jiménez es un partidazo. En términos generales, yo diría que el equipo mexicano jugó mejor que el inglés. En todo el terreno, menos en las respectivas zonas de definición, que es en donde se ganan los partidos. Ahí sí se vio la diferencia de la contundencia, la precisión de los ingleses con las dos primeras que tuvieron, de las dos grandes atajadas de Pickford, del error también de Rangel en el penal que comete. En las respectivas zonas de definición se definió el partido cuando México había jugado mejor. Queda ahí la actuación maravillosa. Hay que entender que estos son los alcances del fútbol mexicano. Logró esta selección más de lo que muchos suponíamos. Es un gran trabajo. Terminarán en el 9º lugar, según yo. No habrá forma de que los bajen del 9º, porque incluso si eliminaran a Argentina, México terminaría con mejores números que Argentina, por hablar de los que más puntos hicieron en la primera fase. Francia ya está en la siguiente. España, aunque quedara fuera, tiene números por abajo de los de México. Será 9º, como consuelo. Si a Javier Aguirre antes del Mundial le hubiera dicho 9º, a lo mejor lo hubiera aceptado, incluso habló de un 10º lugar. Claro, el problema es que sí se fue ilusionando la afición con todo derecho por el fútbol que había desplegado este equipo, que hoy quedó a deber en el último tramo. Por eso digo, los pequeños grandes detalles que dividen a los adolescentes de los adultos, hay niveles. Las dos de Pickford, y hay un remate, no es personalizado, pero hay un remate en un momento climático importante, machucado de Raúl Jiménez. Porque México tiene posesión, domina, Tuca en el primer tiempo. Y un cabezazo fallido de Edson también, sí, que tenía para más. Pero en el primer tiempo la selección mexicana sí intensa, sí dinámica, no con mucha frecuencia y calidad en la llegada, pero están las dos esas que termina sacando Pickford y una más de Jiménez. Y luego ya sabíamos las transiciones de Inglaterra, la calidad que tienen y a enfriarte, pero México tiene todavía los arrestos para llevar el partido al 2-1 al descanso, ¿no? Era demasiado castigo el 2-0, pero en las áreas se definen
los partidos y se ven los grandes de los medianos. Exactamente, o sea, cuando México tenía el control del partido, vienen los 2 goles de Inglaterra, pero en menos de 3-4 minutos. 2 minutos. Siempre se ha comentado de que un equipo que anota un gol toma una cierta posición mental de ir más, ¿no? Y el que recibe generalmente causa un poco de desconcierto. Y ahí viene el segundo gol de Inglaterra. Como mencionas, Javier, viene el gol de México, se mete al partido, termina el primer tiempo, viene la expulsión. Entonces, tenemos 11 contra 10. El tercer gol no puede caer. No. Ese tercer gol no puede caer. De veras. Ya tienes una ventaja numérica importante, terminaste encima del equipo contrario, o sea, con toda la emoción, con el fútbol, todo. Falta mucho tiempo. Exacto. Este gol, o sea, va a sonar, o sea, ay, que babosa está diciendo que el tercer gol, pues al final termina 3-2, naturalmente que es el gol que mata a México. Pero este gol, de veras, como la expulsión de Montes contra Sudáfrica, no debería de suceder. Y este gol, de veras, no debe de caer. Punto. Y así es para poder remontar todo esto. Sí. Este detallito, o sea, un tipo que viene de atrás, Ken, nada más hace así, chocan, la pelota se queda ahí, nadie lo sigue que viene de atrás. Gordon, que fue veras, un peligro constante. O sea, para mí, este gol, de verdad, no debería de haber sucedido. Y después, al meter 3 delanteros, los 3 buscan la misma jugada. Al meter los 3 delanteros se perdió la profundidad entre la banda y el área chica y área grande, que es lo que buscaba Sánchez antes para poder tener centros más del fondo. Los centros ya no eran centros, eran hoyazos. Sí. Entonces los defensas están de frente, se juntan y saben que van a venir el centro. Pero ya nadie penetró para buscar una profundidad como se buscaba el primer tiempo. Mario Carrillo, ¿cómo estás y qué crees que le faltó a México? Bueno, no los escuché a mis compañeros, pero primero, otra vez los primeros 15 minutos me gustaron mucho. La palomita de Raúl fue algo fantástico, fantástico. Y lo de Pickford, mejor. Pero de ahí, lo hablamos ayer, lo tenemos que recalcar, Ricardo Peláez y yo, en el pizarrón. El jugador, lo único que hace Bellingham, lo único que hace es llegar atrás. Lo único que tenía que hacer el volante defensivo, en este caso Lira, era marcar a Bellingham, marcarlo. Lo único que hace es llegar atrás del centro delantero. Llegó las 2 veces tranquilo, caminando nos hicieron los goles. Eso lo veíamos venir, yo lo veía desde ayer, lo de Bellingham, el peligro. Porque me vas a regañar y me vas a decir, peleábamos que Edson jugara, ¿por qué? Porque Edson sabe meterse de esa manera, sabíamos que ese movimiento de Edson era muy importante hacerlo como volante defensivo, simplemente estoy recalcando lo que falló. Para mí esos 2 goles fueron lamentables y después la forma de ataque del equipo mexicano al balonazo, sin idea. 3 delanteros, no sabían, nadie la tocaba, los centros eran diagonales, no llegaban ni siquiera al fondo, es decir, ¿cuándo vimos a Javier jugando con 2 delanteros? ¿Cuándo vimos a Javier jugando con 3? Sabíamos que eso iba a pasar si no lo entrenas, si no lo practicas. En verdad que simplemente te puedo decir que perdimos ante un gran equipo. Con nuestras falencias, volvimos a jugar bien, te repito, los primeros 15 minutos. Después nos superó un buen equipo, una gran selección. José Ramón. Bueno, yo creo que hay que aplaudir a las 2 selecciones. Dieron un gran partido de fútbol. No sé si el mejor del Mundial, falta mucho todavía para terminar el Mundial, pero jugaron muy bien los 2 equipos. La única diferencia es la calidad de algunos futbolistas. Bellingham fue un diamante hoy en el campo de juego.
decidió 2 goles, luchó, corrió, peleó y sobre todo apareció este chico Gordon, que es un fantástico extremo, que provocó el penalti, rápido, veloz, insistió constantemente y nunca lo pudo marcar bien México. Y finalmente el partido termina 3-2. México dio un gran paso, avanzó, perdió frente a una potencia que tiene muy buenos jugadores individualmente y hasta ahí quedamos. Me quedo con eso de la calidad porque finalmente Raúl hace 2 remates muy buenos. Yo te lo digo. El portero es muy bueno. Porque creo que sé del tema. El primer remate es espectacular, a la zona donde más le duele al portero, y la saca, no sé cómo. El remate de Pelé, y luego el el otro es increíble porque también está muy lejos de la pelota. Paradones, sí. Pero entonces, la saca muy bien. Ahí la calidad, por supuesto que pesa, ¿no? No podemos quejarnos. Hicimos un gran partido, sí, los errores. En el momento que mejor jugábamos, vienen los desaciertos. Me llamó la atención en el segundo gol cómo Gallardo está mucho más adelante de Quiñones. No tendría que ser así, porque del otro lado no pasa, me lo dijo Tuca en el medio tiempo, con Alvarado y con Jorge. La calidad se impone, lo de Bellingham es increíble porque ya sabes que es Bellingham, ya sabes dónde juega, ya sabes lo que te puede hacer y te termina haciendo 2 goles. ¿Y cómo corre? Y luego el tercer gol, lo que dice Tuca, el tercer gol no puede suceder porque yo soy el defensa y voy de frente, el otro está de lado, el otro está viendo pelota y hombre y está distraído o dudoso, no te pueden ganar esa pelota, no puede rebotar para que te la gane Gordon y se comete el penal. Con una salida tardía, Sí, atrabancada Pero de Rangel. Eso es lo que me da coraje porque son detalles que... Yo creo, Ricardo, compañeros, que digamos que una característica que tiene que ver con el talento, todo lo que se puede medir, pues hay jugadores que están encima de México, pero luego hay otro aspecto y lo podemos, digamos, desglosar: mentalidad, físico, preparación física, lectura táctica, etcétera. Y arriba todo esto puede tener un paraguas que se llama jerarquía. Y la jerarquía también sirve para entender los momentos, porque Inglaterra termina defendiendo, a veces con agonía, a veces sí termina simplemente sin saber cómo, pero luego los últimos minutos, la manera en la que se acomodan, reduce al equipo mexicano a estar sacando centros, ¿no? Cuando entra Fidalgo, ¿cuándo vimos que alguien tiraba de fuera, salvo Gallardo, que lo regañó durísimo? Fidalgo, que le salió al portero, el único disparo, sí. Pero en ese momento ya la selección de Inglaterra maneja razonablemente bien con 10. Desde que tiene 10, es un equipo que se sabe posicionar bien, que no se desespera. México le ganó la ansiedad por tratar de venir de atrás pronto. Empezaron, como decía Roberto, el paso 2 en lugar del 1. Primero A, luego B, y el tercer gol de Inglaterra justo tiene que ver con esta falta de jerarquía para saber cómo acomodarte, porque ellos iban a seguir haciendo y te doy la razón, te voy a decir por qué, perdón que tome la palabra. En los últimos 2 minutos del partido, cuando ya es lo que caiga, tú ves que tienen su línea de 5, pero no ves amontonados que se metan 8 al área. No, su línea de 5, su línea de 4, o sea, 4 jugadores aquí con el portero. O sea, no se amontonaron, y nosotros sí, porque nosotros era pelotazos y los 3 delanteros. Si algo aprendí como delantero de los grandes técnicos que tuve, y uno está aquí sentado en la mesa, es repártanse los espacios. Va a venir un centro al área, uno a primer palo, uno a segundo palo y uno entra a la zona. Y no lo hicimos, íbamos a la misma pelota. Ellos se ordenaron bien con 10 y nosotros con 11 pelotazos sin orden. Esa es la diferencia de calidad, que finalmente tiene razón. Repetitivos, el que mejores cosas intentaba era Alvarado, pero veías muy bien cómo se escalonaban para marcarlo. Alvarado enfrentaba a uno, pero tú veías que si lo pasaba ya estaba otro. Atrás. Ya estaba otro, lo obligaba, pero si me pasas, 10. Pásame, pero acá está mi compañero. Y creo que Alvarado redondeó el mejor mundial de todos para mí. Para mí hoy Alvarado confirma que fue el mejor, con lo de Quiñones, que es extraordinario, 4 goles, extraordinario, Raúl Alonso 3, Alvarado fue el mejor hombre y hoy lo confirma. Pero sí, entiendo que los ingleses muy bien al final, pero se beneficiaron de la inoperancia, de la falta de imaginación, de creatividad de los mexicanos. Un hombre menos. Hoy México jugó peor a partir de que se quedó con un hombre más. Entonces, algo te está faltando ahí. Había sido mejor que Inglaterra, aunque iba perdiendo el marcador, 11 contra 11. Echan, creo que bien echado al inglés, 11 contra 10. Y lo primero es esta tontería de que te anoten ese gol mal marcado por aire, precipitada la salida de Rangel. Todavía se recuperan con el 3-1, viene el penal, también creo que bien marcado y bien ejecutado por Raúl. Pero a partir de ahí, cero imaginación, cero creatividad.
una y otra vez la equivocación en la elección de la jugada, que eso distingue a los grandes futbolistas. ¿Qué hago con el balón que me cae? Jiménez quiso meter la chilena de su vida, los dos Jiménez, de hecho. Sí. Otra definición de Jiménez que dice, no, aquí está, Gallardo quiere tirar de pierna derecha, no sé a qué distancia, que le salió al tiro de esquina. Malas decisiones al momento de tener la pelota, que los había distinguido exactamente lo contrario. Contra Ecuador, cada uno decidió qué hacer con el balón de la mejor forma posible. El criterio en exigencia en presión, que vendría a ser esto de los elementos que se pueden poner techo con el tema de jerarquía, porque la selección de Inglaterra no se desespera nunca. Y mira que el principio del partido, sí, México tiene un fútbol envolvente otra vez, y los ingleses ahí sienten el fregadazo de México, ¿no? Y luego el último tramo del partido. Menos Gordon, ¿eh? Sí, no, a Gordon no le avisaron que es más alta la Ciudad de México. Le valió gorro completamente. Gordon es de Azcapotzalco, no nos pueden mentir, porque hizo todos los sprints, toda la banda Gordon hasta el final. Figura, nunca abrió la boca. Había la Marquesa. Había algunos ya con el bofe, ¿no? Había algunos que ya no podían. Sí. Pero Gordon nació aquí en el Ajusco. Sí, te digo. Lo he visto, sí. Pero ya en el último tramo del partido, eso es muy inglés, Mario, también. Es muy británico el que tienes 10 y te ordenas también que incluso te das tiempo para tener algunas salidas. Sí, mencionarte, por ejemplo, ahorita que hablan de Gordon, ¿quién lo marcaba a Gordon? ¿Quién tenía que marcarlo? Jorge. ¿Quién tenía que estar cerca de Gordon? Nunca estuvo. ¿Quién le tenía que hacer una cobertura porque no lo iba a alcanzar con la velocidad que tiene y aparte con la respiración que tiene? Él tenía que tener una cobertura. Después el Xhaka encaró a Gallardo, se lo llevó y gol otra vez de Bellingham. Es decir, fallamos en cosas elementales de marca, de un cierre, de habilidad del rival, que en verdad tiene calidad. En verdad, lo de Gordon, lo de Xhaka, desbordaron 2 veces 2 goles. Lo de Bellingham llegaba solo. Yo también digo lo de Alvarado, destaco lo de Raúl Jiménez, los dos grandes remates. Harry Kane. Sí, y yo creo que Harry fue el más flojo de todos, el más flojito de todos. Que se tiró atrás. No la agarraba, no la podía agarrar. Podía, ¿no? Fue abrumado por el equipo mexicano. Pero yo sigo pensando que al margen de esto, el verse abajo, México no supo, no tiene ideas ni claridad para atacar o para meter 3 delanteros en bola al mismo lugar. Eso no lo entendí. O a ver, pivotea uno, que uno reciba, que el otro nada, los 3 ahí, es meter por meter. Eso es lo que le pedíamos desde un principio a nuestro técnico, así como lo alabamos, hay que decir, trabajar esto. Cuando estás desde el minuto 54, tienes un jugador de más, el saberlo aprovechar, eso también es trabajo, así como nos hizo emocionar con Ecuador. Hoy México en verdad fue superado y nos faltó idea para atacar. Era otro equipo, ¿eh? Inglaterra era otro equipo. Sí, no, lo hablamos antes, lo pero... que dices tú, los centros, te voy a decir una cosa, no chocaron los 3 delanteros por milagro. Sí. Los 3 iban a la Nada misma más en eso pelota. se coordinaron para no chocar. Sí, Sí. aparte, Exacto. Pero hay un Santiago balón. se lastimó. Sí. Hay un Santiago balón, salió lastimado, él solo se pegó. centra, y los 3 están pegados, Sí. así queriendo el mismo balón. De veras. O sea, es increíble. Tuca, pasó lo mismo que se anticipaba de la selección inglesa a la pérdida de la pelota de México. Y dijimos aquí, Ecuador no es Inglaterra cuando pierdes el balón. México iba como le hizo con Ecuador y a la pérdida de las transiciones inglesas, así los 3 goles. 1, 2 y el tercero mal recorrido del equipo mexicano, muy largo y llegó la tercera anotación. O sea, Inglaterra tenía una estrategia de partido de decir, nosotros no podemos ir a todos lados, no podemos ir todo el campo, ¿no? Pero justo cuando vamos a llegar tenemos que tener la contundencia. Y esa también es la diferencia en la frecuencia y calidad de llegada. Llegas poco y las metes. Cuando México perdió la pelota, México no tuvo la capacidad de aglutinarse, de compactarse y de hacer superioridad, como dice Mario, por allá saca y luego llega Bellingham, pero también llegaba Kane, porque en uno de los goles Kane va a primer poste y le queda la pelota finalmente a Bellingham. ¿No ves? Inglaterra juega como México jugó los 4 partidos anteriores, ordenado. Mete un gol y se comentó, orden contra orden, gana individualidad. Y ahí está el señor Bellingham. Bellingham,
¿entiende? Que es la verdad, o sea, y lo que dice, sabe que va a llegar de atrás, porque Ken estaba preocupando a los dos centrales, pero este que viene de atrás debe de estar encargado por los medios, por Lira o por Romo. No por los alguien. laterales. ¿Ustedes Siempre creen tenía que México venir. jugó mejor, olvídate el rival, jugó mejor contra Ecuador o contra Inglaterra? Qué difícil. Emotivamente yo creo que contra Inglaterra los primeros minutos. Pero en general, los 90 minutos en hábitos, en coordinación. Subió, a mí me parece que subió México. Cuando mete tres el rival era delanteros, mejor. para mí ya no. Estoy de acuerdo con Roberto. Hasta el 3-2 sí. Hasta el 3-2 sí. Hasta Sí. el 3-2 sí. Estoy de acuerdo contigo. Por lo menos lo igualó. Sí. Ahí México de veras, para mí, ahí demostró el mejor primer tiempo de todo el Mundial. Mejor que contra Porque Ecuador. además sobreponerse al 0-2, Exacto. dices, ahí ya te aniquilaron, 2 goles en 2 minutos, cuando habían sido mejores. Creo que Sí. todos veíamos que había sido mejor el equipo Sí, mexicano claro. hasta el primer gol inglés, y a los 2 minutos te meten el segundo, ¿no? Esa capacidad de reacción. Es que si este partido nos lo ponen hace 3 meses y decimos, así va a cerrar México contra Inglaterra, oye, qué equipazo armó Javier Aguirre, no puede ser, qué bien se despidió. Se esperaba más porque habíamos visto una evolución Claro. que hoy sí se interrumpió para mi gusto en ese tramo Yo final. te digo una cosa, El Javier. segundo tiempo Los sí. partidos se ganan Te digo una cosa. en el área. México Inglaterra perdió. en el área A lo mejor es muy temprano fue para decirlo, contundente. porque vamos a estar 2 horas. Pero México para mí superó las expectativas de muchos. Claro. Se entregaron al 100%. No tengo absolutamente No, eso nada no que hay duda, no hay duda. Los detalles, que el amontonamiento, que los pelotazos. No. Sí, ya Perdón. lo analizamos. No. Yo, de verdad, estoy contento y agradecido y sorprendido con el gran esfuerzo que hicieron. ver, 4 Mario. partidos ganados, 0 goles recibidos, 8 goles a favor. Hoy metieron 2 más todavía, pero recibieron 3. Perdimos contra una 10-3. potencia. Ricardo Peláez. Gracias a los jugadores, gracias al cuerpo técnico, gracias a la afición que estuvo presente. Pero- Gran Mundial A ver, de Carlos, México ya que va a viste- quedar en el 9º lugar. Si A no me ver, voy a Mario, callar. ya viste lo Va que a es quedar en jugar- el 9º lugar de la jugar tabla y se contra supera y se una mejora potencia. lo que se ha hecho. A ver, Es Mario. un gran Eso Mundial no de importa, México. eso no importa. Punto. Mario. Jugó contra una gran potencia. Mario, por favor. No, nada más comentar. ¿Cómo me dices que México jugó muy bien? Si desbordan a Gallardo tranquilamente y entra Bellingham y hace gol. ¿Cómo me dices si Gordon pasa por encima del lateral derecho? Si sabemos que lo único que jugaban eran con 2 extremos abiertos, lo menos que teníamos que hacer era marcar, por lo menos marcar. Y a Bellingham sabíamos que siempre llega así. ¿Cómo me estás diciendo que es un partidazo? Simplemente tuvo más la pelota, tuvo superioridad numérica, ok, pero estas falencias no avanzamos en nada. Son las mismas que tenemos, Ricardo Peláez, discúlpame. ¿Está bien? No. Yo estoy dando mi pero punto ese de es- vista. esa es tu opinión, esa es la Está mía. Estoy dando mi punto de vista. Para Este mí es fue el un gran mío. mundial Está bien. que superó mis expectativas por mucho. Hay diferentes ópticas, se obviamente. vale la de los dos, claro, Claro, por se supuesto. vale. No, No, Vale. pero es que México compitió ante un adversario que tiene mejores jugadores. Totalmente. Estoy de Pero acuerdo, claro eso que es compitió perfecto. por encima de lo que pero suponíamos que iba a competir. pensamos que competía también Antes para del ganar. Mundial y ahora. Competía para superar. Creíamos que estaban por fin las condiciones Claro, dadas. por lo que fueron jugando, dices, Exacto. puedes competir y ganarle. Lo pusieron para que lo ganara cualquiera el partido, ¿eh? Bueno. No es de que se vuelven a enfrentar y vuelve a ganar Inglaterra. No tuvo. Son los imponderables del juego y los momentos cruciales y las zonas definitivas. Ahí sí fueron mejores los ingleses. Ahora, estuvo 2 Pero veces. en general compitió el equipo mexicano Roberto. como nadie suponía que podía competir hace 6 meses. Pero no para Ni hace ganar, 3. probablemente. Estamos de acuerdo. o sea, ¿no? Pero O sea, compitió para dejarlo 2-0, ahí. estuvo 2-0 y 3-1. Y le costó trabajo. Porque Inglaterra es mejor. Sí, pero lo que pensábamos, ¿puede México remontar? No pudo. Alcanzó en el marcador, superó la adversidad del 2-0. Pero Eso quedó tiene 2-1. mucho mérito. Sí, Le claro, metieron el tercer. claro. La diferencia es la calidad. Lo dijiste desde el principio. Si al final, con lo atrabancado que jugaron y lo inoperantes que fueron, un rebote, ese balón que quedó, que casi es autogol de un inglés al final, empata México, No, pero estaríamos hablando ahorita de que Totalmente. ganaron en los tiempos extra y No, fueron no, no. maravillosos. Pero yo No, lo que- claro que se equivocaron en el tramo Yo- final, yo- el pero pe- pusieron el partido. Totalmente. Ampliaron sus probabilidades de éxito con
conforme Claro. fueron jugando, a pesar de no Pero jugar ya en las circunstancias, como contra Ecuador. en las circunstancias de hoy, yo sí tengo un reclamo para México, porque si todos decíamos, por fin se puede, y juegas un ratote 11 contra 10 Sí. y no lo puedes empatar, Sí, ahí está. tache para México. Claro. Es decir, ya teníamos finalmente cierre sí, claro, de altitud, ya acuerdo. tenías... Pero no me digas que no las generaste porque el portero No, sacó por dos. eso, por eso. No Muy sé bien, cómo. Muy bien, está muy bien. Pero ahí estaba 11 por contra eso, 11. Por eso Bien. están los detalles de calidad Sí, que marcan la sí. diferencia. Pero al final... ¿Me estás dando la razón? No, te estoy diciendo que si creíamos que México por fin podía dar el salto de calidad en su casa contra Inglaterra y se queda un ratote contra un rival que tiene 10 No y lo no dio, lo puede no aprovechar, lo dio. ahí hay que cuestionar a México como lo hace Mario Carrillo. Yo lo que estoy haciendo es agradecerle Tuviste que a los haber jugadores. empatado con 12 minutos de Javier, agregado. no que la altura iba a matar a los ingleses. Tuviste que haberlo empatado con ese tiempo y 11 contra 10. ¿No? Las dos jugadas que mencionas eran 11 contra 11. Sí, las dos de Ahora. primer tiempo, Pickford. Pero te cambia las circunstancias, 1-0 ganando, 2-0 ganando. Permíteme. 11 contra 10. No pudiste. No. Entonces, El ahí penal nada viene el más. detalle. ¿Por ¿me qué no entiendes? pudiste? Ya lo explicaste tú. Porque uno fue ordenado con 10 y el otro fue desordenado con 11. Bueno, pero eso le baja la La calificación. diferencia a México, es la sí, le fue calidad muy mal. de los jugadores. Claro, Eso le baja individual. la calificación a México. Claro, o sea, tenemos que perdernos no en lo superficial, sino en lo general, ¿no? No en los lapsos del partido. Hoy creíamos que México podía dar ese paso hacia el frente y no lo pudo hacer. Intentó Y no darlo, lo pudo intentó. hacer por las pequeñas cosas que siempre faltan. Porque así faltó contra Argentina, porque así faltó contra Alemania. No, porque nos expulsaron uno, ahora es al revés. Porque tienes un penal en contra, ahora es a favor. Bueno, pero porque ese es el nivel del fútbol mexicano. Bueno, por eso, O de pero- veras, alguno de nosotros pensaba con el buen papel que estaban haciendo que México ya Hoy está sí. instalado entre las 5 principales que potencias. hoy le ganamos a Inglaterra, lo que dijimos podían todos acá. ganarle, claro. Pero México no está ni siquiera entre los primeros 10, creo. Ese No. noveno lugar es muy bueno porque no es ¿Cuándo una va a de haber las una 10. oportunidad así en el Estadio No, Azteca? ya no lo va a haber. Ya no hay, No es ya no una hay. de las 10 mejores selecciones. Bueno, tú es a cierto. lo mejor sí lo vives. No. No es una de las 10 mejores selecciones. Ferretti Eso lo y yo sabemos. no, y Roberto tampoco. Bueno, regresamos Y en Mario Fútbol menos. Picante. Aquí estamos debatiendo, contrastando y bueno, aquí la gente que se va y miren, pues es evidente, ¿no? Que la decepción está ahí, la expectativa era alta, habíamos todos... Fue lo con mejor mucha que hizo claridad, México, ¿eh? Establecer expectativas. Establecer una comunicación con el público espectacular. Padrísima. Ojalá cierre bien esto, ¿eh? Sí. Hoy en ¿Por qué pierde México? Tus primeras impresiones, después abundamos, pero tus primeras impresiones. ¿Por qué pierde México? Porque cometió los errores que no tenía que cometer en el partido donde no lo tenía que cometer. Habíamos dicho que México, si quería vencer a Inglaterra, tenía que hacer un partido perfecto en las dos áreas, tanto para marcar como para impedir que le marcaran. Y no lo hizo. Entonces, y cuando tú te enfrentas a un rival que, a diferencia de Ecuador, trae individualidades de gran calidad, de gran jerarquía, de gran nivel, ellos no te van a perdonar. Hablábamos del tema de Gallardo, cómo se lo llevó y después la gran reacción de Rangel. Acá se lo termina llevando Saka, centro y gol de Bellingham. Inglaterra no necesitó de mucho para poderle hacer daño a México, y eso, que en el primer tiempo México sí es mejor, pero hay que agradecerle que también parte de esa gran mejoría de México en ese primer tiempo tuvo que ver con el tema de la altitud. Los ingleses empezaron a sentir desde los primeros 45 minutos el tema de la altitud. ¿Cuáles son tus primeras reacciones al respecto, compadre? Que me parece que México, aun cuando jugaba mejor, aparentemente que Inglaterra fue más contundente porque aún jugando mejor le hizo 2-0. Luego México mete el 2-1 y luego viene el problema mayor porque le expulsan a un jugador a Inglaterra en el minuto 53. Quiere decir que Inglaterra jugó 53 minutos con 10 y jugó con 11, 53 minutos y jugó 59 minutos con 10. Sí. O sea, más de la mitad del partido la jugó con un hombre menos y eso no lo supo capitalizar México y el técnico tampoco supo de qué manera le hacía daño cuando vio un hombre menos de Inglaterra. Bueno, México queda eliminado. El Vasco Aguirre no trasciende de los octavos de final. Él, con respecto a lo del Mundial pasado, cumplió. Pero bueno, seguimos con la gente en YouTube y por supuesto ya pronto en nuestra edición televisiva de Fútbol Picante. Lo dieron hasta los últimos segundos y ni modo. ¿Es una noche triste o es una noche para celebrar lo que se vivió en este mundial? Nos da tristeza que hayan
pues perdido, pero celebramos hasta donde pudieron llegar, la verdad. Es admirable, es admirable. Por acá, ¿qué piensas de la selección mexicana? ¿Esta noche triste o es una noche para agradecer el Mundial? Pues la verdad, jugaron súper bien, llevaban más dominio en el partido, pudieron haber ganado y dar algo mejor, pero pues así son las cosas, así es el fútbol, a veces se gana, a veces se pierde, y pues como buenos mexicanos, pues ahora nos toca celebrar la derrota. Ahora aquí, por acá, amigo, preguntarte con qué jugador te quedas, porque más allá de la derrota, Gil Mora, Quiñones, Raúl Jiménez dieron un gran mundial. Pues mira, la verdad es que yo siento que jugaron muy bien todos, independientemente del resultado. Siento que fue un gran partido, una gran ilusión que nos generó a nosotros como mexicanos. Pues no sé, Gil Mora jugó muy bien, Quiñones le echó muchas ganas, el portero Talavera no había recibido gol, ese nos tocó, pues fue ni modo. Y finalmente siento que los dos goles, dos de los tres goles que nos metieron fueron errores de la defensa, errores del portero, porque fue un penal, pero pues me quedo con eso en el corazón, saber que fue la mejor participación de México en esta mundial, y pues nada. Será para la otra. Pues listo, compañeros, un poco de lo que se vive aquí todavía en el FIFA Fan Fest del Zócalo de la Ciudad de México. Hoy se superaron los 2 millones de asistentes precisamente en este punto de la capital mexicana. Se fue la selección mexicana, pero el ambiente mundialista va a continuar precisamente en el corazón de la capital de la Ciudad de México. Dice Aguirre, no puedo reprocharle nada a mi equipo, hicimos todo lo posible y son un gran equipo, este es el máximo nivel. No puedes cometer errores porque te costarán muy caro. Intentamos aprovechar la ventaja de tener un jugador extra con los cambios, pero no pudimos hacerlo. Solo tengo palabras de agradecimiento por el apoyo de todos. Es que son dos cosas, nadie puede dejar de lado el gran mundial respecto a las expectativas, la zona perfecta, la zona de fase de grupos, después la victoria contra Ecuador, pero eso no quita hoy la derrota dolorosa, porque tú provocaste parte de las facilidades que terminó aprovechando la selección de Inglaterra, y es lo que dice Javier. Yo, perdón, cuando estábamos todos juntos viendo el partido aquí, sentía que el primer cambio para jugar con dos puntas, yo hubiera dejado a Quiñones, que trae 4 goles encima, que trae una confianza importante, que tiene velocidad, fortaleza física ante los que van a entrar, que son torres de 2 metros. Entraron 2 torres de 2 metros. Y tratar de quedarme por lo menos con Quiñones un ratito y después ya meter al Memote. O sea, yo creo que Santi no estaba o no ha estado en el nivel todavía. El lastimado. Ojalá lo recupere y sale lastimado, lamentablemente. Memote no tocó pero entonces una pierdes creatividad, porque entonces sacas a uno que te está llegando por fuera y que tiene gol, claro, y empiezas a depender de Alvarado, porque finalmente llegaba por allá, pero terminaba por allá Alvarado. Como dijo Roberto, se quitaba uno, ahí estaba el otro, y si no el otro. Se hacen las coberturas en una línea de 5. Jugó un gran partido. Sí, Alvarado. Y es difícil cuestionárselo al técnico, porque hicieron un gran mundial, yo no tengo queja de nada. Ahorita estamos analizando qué podía haber hecho o qué podía haber pasado, nada más. Es cierto, y Quiñones, golazo de Quiñones. Lentamente hacia el silbatazo inicial, la expectativa no deja de crecer. En cada rincón del país se respira un ambiente especial. Las reuniones familiares ya están preparadas. Los restaurantes instalan pantallas gigantes y las plazas públicas comienzan a llenarse de aficionados que quieren vivir juntos. Una noche que promete quedar grabada en la historia, porque más allá del resultado, este partido representa la oportunidad de demostrar que el fútbol mexicano ha evolucionado, que existe una nueva mentalidad dentro del grupo, y que el sueño de competir con las grandes potencias ya no parece una fantasía imposible, sino un objetivo alcanzable para una generación decidida a cambiar el rumbo de su propia historia al mismo tiempo. Del otro lado del túnel, los jugadores ingleses intentaban mantenerse completamente concentrados. Sabían que enfrentar a México en un estadio repleto de aficionados locales no sería una experiencia sencilla. Muchos de ellos estaban acostumbrados a disputar encuentros importantes en Europa. Pero incluso los más experimentados reconocían que el ambiente sería diferente. El ruido
constante, la presión de más de 80,000 personas y las condiciones de la altitud representaban un desafío que no podían ignorar. Por esa razón, durante toda la semana, trabajaron en sesiones específicas para controlar el ritmo del partido y evitar caer en el juego intenso que proponía el conjunto mexicano. Y mientras tanto, Javier Aguirre observaba a sus jugadores uno por uno. No necesitaba decir demasiado. Después de tantos entrenamientos, cada integrante del plantel entendía perfectamente cuál era su responsabilidad. Algunos permanecían con la mirada fija en el piso, concentrados en los últimos detalles. Otros respiraban profundamente mientras escuchaban música con audífonos para aislarse del ruido exterior. Había quienes repetían pequeñas rutinas personales antes de cada partido importante. Cada futbolista encontraba su propia manera de prepararse mentalmente para una noche que podía cambiar el rumbo de su carrera en los gradas. La expectativa alcanzaba un nivel impresionante. Cada asiento estaba ocupado mucho antes del inicio del encuentro. Las banderas verdes cubrían prácticamente todo el estadio y los cánticos se escuchaban incluso varios kilómetros alrededor del inmueble. No era simplemente un partido de fútbol, era una demostración del enorme vínculo que existe entre la selección mexicana y su afición. Personas de todas las edades compartían el mismo sentimiento. Algunos habían viajado cientos o incluso miles de kilómetros para estar presentes. Otros habían hecho un gran esfuerzo económico para conseguir un boleto. Nadie quería perderse un momento que podía quedar grabado para siempre en la historia del deporte nacional. A los comentaristas comenzaban a recordar algunos de los partidos más importantes que había disputado México en los mundiales. Hablaban de aquellas noches inolvidables en las que el equipo estuvo cerca de alcanzar objetivos históricos y también de las ocasiones en las que pequeños errores terminaron costando muy caro. Sin embargo, todos coincidían en que esta generación parecía diferente, no únicamente por su capacidad futbolística, sino por la madurez emocional que había demostrado durante el torneo. En ningún momento el equipo perdió la calma, incluso cuando enfrentó situaciones complicadas. Esa estabilidad mental podía convertirse en una de sus armas más valiosas. A uno de los grandes aciertos del cuerpo técnico había sido fortalecer la comunicación entre todas las líneas del equipo. Durante los entrenamientos era común escuchar a los defensores organizando constantemente los movimientos de sus compañeros, mientras los mediocampistas corregían posiciones y los delanteros coordinaban el momento exacto para iniciar la presión. Esa comunicación permanente evitaba que aparecieran espacios innecesarios y permitía que el equipo reaccionara rápidamente ante cualquier cambio de situación en el aspecto ofensivo. México había trabajado especialmente las transiciones rápidas. Ana Aguirre sabía que Inglaterra probablemente intentaría monopolizar la posesión durante varios tramos del encuentro. Por eso, preparó diferentes mecanismos para convertir cada recuperación en una oportunidad de ataque. La velocidad en los primeros 3 pases sería fundamental. Si el balón circulaba con precisión, inmediatamente después de recuperarlo, existirían posibilidades de sorprender a una defensa inglesa todavía desorganizada. En cambio, si México tardaba demasiado en salir, el rival tendría tiempo suficiente para
reorganizarse en otro detalle importante consistía en evitar el desgaste innecesario. Aunque la altitud podía favorecer al conjunto mexicano, eso no significaba que sus jugadores fueran inmunes al cansancio. También ellos debían administrar inteligentemente sus esfuerzos. Los preparadores físicos insistieron durante toda la semana en la importancia de elegir correctamente cuándo presionar con máxima intensidad y cuándo recuperar energías mediante una posesión más pausada. En un partido tan exigente, el equilibrio físico sería tan importante como el táctico. En las cámaras enfocaban nuevamente las tribunas mientras miles de aficionados seguían cantando sin descanso. Cada vez que aparecía una imagen de los jugadores mexicanos en las pantallas gigantes, el estadio explotaba en aplausos. Ese respaldo emocional podía convertirse en un impulso enorme durante los momentos más complicados del encuentro. Los futbolistas siempre hablan de la importancia del apoyo de su gente, pero en escenarios como este, esa influencia resulta todavía más evidente. Una recuperación defensiva, un balón dividido, ganado, o un remate peligroso pueden multiplicar la energía del equipo cuando son acompañados por el rugido de toda la afición. Sin embargo, Aguirre había pedido a sus jugadores mantener el control emocional desde el primer minuto. El entusiasmo no podía convertirse en ansiedad. Muchas veces los equipos locales cometen el error de querer resolver todo demasiado rápido, impulsados por la presión del público. México necesitaba inteligencia. Si aparecía una oportunidad para atacar con velocidad, debía aprovecharla. Pero si el partido exigía paciencia, también debía tener la capacidad de esperar el momento adecuado. La diferencia entre un buen equipo y un gran equipo suele encontrarse precisamente en esa capacidad para interpretar cada situación del juego. Los analistas también dedicaban varios minutos a explicar la evolución táctica de México durante los últimos meses. Antes, el equipo dependía demasiado de acciones individuales y perdía fácilmente el orden cuando el rival aumentaba la presión. Ahora sucedía exactamente lo contrario. Incluso bajo momentos de dificultad, los jugadores mantenían la estructura y seguían confiando en el plan diseñado por el cuerpo técnico. Esa disciplina había permitido competir con mayor regularidad frente a selecciones de alto nivel. En Inglaterra existía una enorme confianza en la calidad de sus futbolistas, pero también un profundo respeto hacia el rival. Ningún integrante del cuerpo técnico menospreciaba a México. Las sesiones de análisis mostraban claramente que enfrentaban a un equipo con movimientos ofensivos bien trabajados, presión coordinada y una notable capacidad para adaptarse a distintos contextos. Por eso, los ingleses evitarían asumir riesgos innecesarios durante el inicio. La prioridad sería controlar las emociones del encuentro y evitar que el ambiente del estadio impulsara a México hacia un dominio temprano a las últimas instrucciones. Dentro del vestidor mexicano fueron sorprendentemente sencillas. Aguirre reunió al grupo formando un círculo y habló durante apenas unos minutos. Recordó el esfuerzo realizado desde el primer día de concentración, las horas de entrenamiento, las críticas que recibieron antes del torneo y la forma en que respondieron dentro del campo. Después hizo una pausa y les dijo que ya no había nada más que demostrar durante la preparación.
todo el trabajo estaba hecho. Ahora solamente quedaba salir al terreno de juego y confiar plenamente en el compañero que tenían al lado. Esas palabras parecieron tener un efecto inmediato. Los rostros reflejaban concentración, pero también tranquilidad. Nadie intentaba convertirse en héroe antes de tiempo. Todos entendían que el éxito dependería del funcionamiento colectivo. Esa era precisamente la esencia del equipo durante todo el campeonato. Ningún jugador había sobresalido únicamente por encima del resto. La verdadera figura había sido el grupo completo fuera del estadio. Millones de personas seguían llegando a restaurantes, plazas y reuniones familiares. Las redes sociales estaban completamente inundadas de mensajes de apoyo, exjugadores, entrenadores, periodistas y figuras de distintos ámbitos deportivos. Coincidían en enviar palabras de aliento para la selección mexicana. La ilusión crecía minuto en minuto. No era difícil comprender por qué durante mucho tiempo el fútbol mexicano había esperado una oportunidad como esta. Lo que está a punto de ocurrir podría convertirse en uno de esos momentos que permanecen para siempre en la memoria de millones de aficionados. Durante décadas, la selección mexicana ha perseguido el sueño de demostrar que puede competir de tú a tú con las grandes potencias del fútbol mundial. Han pasado generaciones completas de jugadores, entrenadores y aficionados que han vivido alegrías inolvidables, pero también eliminaciones que dejaron cicatrices difíciles de borrar. Sin embargo, este equipo transmite una sensación completamente distinta, no solamente por los resultados obtenidos durante el torneo, sino por la manera en que ha construido una identidad propia. Hoy, México no llega como un invitado de honor ni como una selección que espera un milagro. Llega convencido de que puede escribir una nueva página en su historia y de que el momento para romper todos los pronósticos finalmente ha llegado. Antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho, porque aquí analizamos cada detalle del mundial con información, opinión y pasión por el fútbol. También quiero que des tu comentario diciendo desde qué parte del mundo estás apoyando a México y cuál crees que será el resultado de este partido. Me interesa leer tu pronóstico porque este encuentro promete convertirse en uno de los más importantes que haya disputado el Tri en muchos años. Cuando comenzó el torneo, muy pocos imaginaban que México llegaría hasta esta instancia mostrando un nivel tan sólido. Las dudas eran muchas. Se hablaba de una generación sin grandes figuras, de una plantilla que aparentemente estaba por debajo de otras selecciones y de un entrenador que tendría una tarea extremadamente complicada para construir un equipo competitivo en poco tiempo. Sin embargo, Javier Aguirre decidió ignorar todo el ruido exterior. Desde el primer entrenamiento, dejó claro que no le interesaban las comparaciones ni los pronósticos. Su objetivo era crear un grupo disciplinado, intenso y mentalmente fuerte. Poco a poco, los jugadores comenzaron a entender exactamente lo que el cuerpo técnico esperaba de ellos. Cada sesión de entrenamiento tenía un propósito específico. No había ejercicios improvisados. Todo estaba diseñado para formar un equipo capaz de competir contra cualquiera. Con el paso de los partidos, empezó a aparecer algo que durante mucho tiempo había faltado
en la selección mexicana.